Buenos días, tardes, noches o tal vez madrugadas. En este video quiero compartirles algo respecto de cómo compartir el Evangelio a través de redes sociales. Este video que les voy a compartir se basa en unos artículos o discursos que me he encontrado. El primero de ellos se titula Compartamos el Evangelio por medio de Internet por el Elder M. Russell Ballard, diciembre 2007. Otro de ellos se llama Las familias deben conversar sobre cómo usar las redes sociales de manera correcta, por Camille West, febrero de 2017. El otro artículo de donde yo me baso se llama Inundar la Tierra como un diluvio, por David A. Bednar, agosto 2014. Algo que me gustó mucho de estos mensajes y lo que me pude encontrar en ellos es cómo todo va, siempre el Evangelio va a la par de muchas otras cosas y grandes verdades que podemos ver en el mundo o en otras muchas partes. El Elder M. Russell Ballard nos invita a que podamos publicar nuestro testimonio, que podamos publicar anécdotas y experiencias personales. Y es que cuando nosotros vemos un mensaje de una autoridad general, un apóstol, nuestro presidente de la iglesia, cuando vemos un mensaje así, lo compartimos, lo publicamos y lo mandamos a muchas partes. Y eso es algo bueno y es algo correcto. Pero aquí lo que nos invitan es a que de nosotros mismos puedan salir los mensajes, las anécdotas, los testimonios y las experiencias personales. Entonces, esto es algo muy padre, que podamos nosotros compartir en nuestras redes lo que sale de nosotros, lo que nosotros hemos vivido. Y todos nosotros tenemos experiencias, todos nosotros tenemos algo que compartir. De hecho, siempre en las clases en la iglesia, en la escuela dominical, por ejemplo, siempre se invita a todos los miembros a que puedan compartir alguna experiencia o algo personal. Y bueno, esto es lo mismo en internet, a través de las redes también se nos invita a compartir anécdotas o experiencias, cosas que sean personales. Hay una escritura que voy a leer que se encuentra en Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me gusta esta parte porque muchas veces podemos tal vez ser cuestionados o podemos obtener una crítica, tal vez incluso una burla, y esto nos podría retraer de contar o de poder expresar nuestro testimonio. Precisamente era algo con lo que yo me puse a pensar o a reflexionar un momento, después de estar leyendo los capítulos de Mosía, donde a Abinadí se le manda a predicarle al rey Noé. Y bueno, lo que aprendemos en estos pasajes de las escrituras del libro de Mormón es que Abinadí fue maltratado, pero él sabía que tenía que cumplir con un mensaje. Él hizo lo que tenía que hacer, predicó. No sé si él se dio cuenta que su predicación iba a dar frutos. No sé si él alcanzó a percibir que uno entre todos los sacerdotes de aquel inicuo rey Noé, uno de ellos creyó en sus palabras. No sé si Abinadí se dio cuenta de ello, pero él defendió su testimonio y lo selló incluso con su muerte. Y él sabía y fue torturado para negarse el testimonio. Sin embargo, nunca se avergonzó de decir la verdad, aunque él sabía que eso le iba a costar la vida. Entonces yo creo que no nos debemos de avergonzar, pese al rechazo y las críticas que seguramente obtendremos. Se nos invita a predicar. Derivado de esta lectura y derivado de la lectura y de este estudio para esta clase que hice hace tal vez casi un mes, y derivado de lo que aprendí de Abinadí, es que estoy tratando de seguir su ejemplo y de predicar, aún a pesar de
los miedos o del rechazo o de cualquier cosa. Vamos a empezar y vamos a darle con este canal porque sé que es lo correcto. Hay otra escritura que está en Proverbios 15, versículo 1 y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando estamos en internet y es algo que está bien, como muy de moda ya, los llamados haters, que son personas que es muy fácil detrás de una cuenta de Facebook o Google o desde donde vayan a comentar ellos, es muy fácil escribir comentarios negativos y es muy fácil ofender, denigrar, atacar o tener un mensaje de odio. Por eso se les llama así, se les llama haters, porque están expresando mucho odio. Entonces, no podemos entrar, cuando compartamos el evangelio, no podemos entrar en esta misma dinámica de pelear, de contender con el evangelio, de contestar un insulto con otro insulto o de contestar odio con más odio, sino que en este versículo, en la Biblia, en Proverbios, nos dice que la blanda respuesta puede ayudarnos a bajar el tono de una conversación que no es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces eso está muy padre para tenerlo presente siempre que compartamos el evangelio. Debemos de saber que no podemos caer en esto. Y la siguiente escritura también se relaciona muy padre con esto. La siguiente escritura está en Tercer Nefi, capítulo 11, versículo 29, y dice: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Él irrita los corazones de los hijos de los hombres. Entonces, fíjense, y el antecedente o el marco histórico de este versículo está muy padre, porque aquí nos está hablando, si nos vamos y recordamos Tercer Nefi capítulo 11, está hablando acerca de la visita de Jesucristo al continente americano. Cuando Cristo vino, inmediatamente después de presentarse con el pueblo, lo primero que él enseñó, lo primero que él predicó fue esto. Habían diferencias en la iglesia en la manera de cómo bautizar. Él enseñó la manera correcta, pero lo que enseñó con más hincapié, más que la formalidad de lo correcto de la ordenanza tan sagrada que es el bautismo, más que en ello, hizo el énfasis en el que el espíritu de contención no debe de existir, porque este proviene de Satanás. Entonces, aquí también es muy interesante cómo algo que era un punto importante de una ordenanza de salvación, cómo es más importante que el orden estricto. Lo importante es que no haya la contención. Todo debe de ir en orden y forma, pero eso no justifica, buscar el orden y buscar la forma no justifica que haya la contención. El elder David Abednar, que he citado en el siguiente artículo que les hago mención, nos ha invitado a hacer tres cosas, y son: testificar de Dios el Padre eterno, su plan de felicidad para sus hijos, y a testificar también de su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo. Punto número 1. Ahora, punto número 2, proclamar la restauración del Evangelio. Y punto número 3, cumplir con la obra del Señor. Esto es lo que podemos hacer en redes sociales: testificar de nuestro Padre Celestial, de su plan de felicidad, de Jesucristo, proclamar la restauración del Evangelio y cumplir con la obra del Señor. Y podemos hacer esto de muchas formas. Este artículo que se llama "Las familias deben de conversar sobre cómo usar las redes sociales de manera correcta", aquí se nos está invitando a que podamos tomar este punto en una reunión familiar o obviamente dentro de una noche de hogar y hacer un consejo familiar sobre cómo como familia se pueden poner metas para cumplir con esto que nos invita el elder David Abednar.
A veces puede ser algo tan sencillo. En una ocasión lo compartí con los jóvenes como publicar en tu Facebook, Instagram o en tu estado de WhatsApp, etcétera. Publicar simplemente Dios vive. Con esas dos simples palabras es un inicio y puede ser algo que te distinga de los demás. Esas dos simples palabras te pueden hacer ver una persona muy diferente para los demás, porque estás compartiendo algo que podría ser muy sencillo por la simplicidad de las dos palabras, pero es algo muy grande y muy poderoso que nos ayuda y nos protege también. Algo muy padre, una experiencia que a mí me ha tocado es que gracias a compartir el evangelio y a expresar estas cosas es que las personas te ven un tanto diferente y pueden retraerse de invitarte a hacer cosas inapropiadas. Y esto me ha pasado en repetidas ocasiones, que de pronto dicen, no, Agustín, no le invites porque él no va a querer ir. O se dan cuenta y no te invitan, te excluyen, y eso está padre porque te estás protegiendo o liberando de posibles tentaciones o pruebas. Entonces, esto es algo padre, que podamos siempre expresar y compartir cosas así tan sencillas sobre nuestro Padre Celestial, sobre Jesucristo y sobre muchos otros principios más que tenemos en la iglesia. Otra cosa que se nos invita también es a que podamos buscar coherencia. Y esto quiere decir a que seamos auténticos. Y esto también viene sumando con lo primero que les había dicho, que seamos auténticos. Se refiere a que pueda ser algo personal, a que pueda ser algo de nosotros y que sea algo que nosotros nos estemos esforzando por vivir. A eso se refiere la coherencia, a compartir cosas que nosotros nos estamos esforzando, que estamos logrando en lo que nosotros estamos, y no porque sea algo muy bueno si lo compartes, pero tú no eres un mínimo ejemplo de ello, pues entonces ya no sería algo muy coherente. Se nos invita también a edificar, a alentar, no discutir, no debatir, no condenar y no denigrar. A mí me gusta siempre pensar que este no es un evangelio de condenación, que nuestro Padre Celestial no es un Padre de castigos, sino que siempre debemos de alentar, de animar, de ser positivos. Yo no creo que este evangelio busque señalar, busque ofender o busque calificar de manera negativa a las personas. Todos son y todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y tenemos un potencial y tenemos el gran sacrificio expiatorio de nuestro hermano Jesucristo, que nos da la llave para poder acceder al arrepentimiento y entonces poder mejorar y progresar. Tenemos que ver todas las cosas positivas y estas predicarlas. Buscar que nuestros mensajes sean en este sentido positivos. Otra cosa que debemos de cuidar en redes sociales es respetar el copyright, que son los derechos de autor. Es decir, si en uno de nuestros videos o de nuestros textos estamos compartiendo algo que está protegido, tal vez estamos utilizando una música o tal vez estamos utilizando algo que está protegido, debemos de checarlo, debemos de revisarlo. Algo que pudiera ser de lo primero que tiene copyright es si ponemos un fondo musical, pues checar que esos derechos sean libres o que no haya ningún problema con ello. Una manera de protegernos a nosotros mismos es cuidando nuestros datos personales. No debemos de revelar cosas como nuestra dirección o tal vez nuestro nombre completo, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, datos o nombres de nuestra familia, porque al compartir algo en redes sociales es algo que se va a compartir y que puede tener acceso todo el mundo. Esos datos se podrían utilizar después para hacernos daño o para confundirnos y mencionar esa información para ganar una confianza. Es decir,
Si yo comparto aquí tal vez un tema de historia familiar, de genealogía, y me agarro dando los nombres de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, pues alguien podría llamarme y decirme, oye, soy hermano de tu tío tal, pariente de tu primo tal, acuérdate de esto o de aquello, y empezar a citar aquellos datos personales que tal vez yo ya no me acuerdo, que compartí en un video de hace un año o 2 años, y entonces podría una persona hacer mal uso de esa información para ganar una confianza, confundirme, despistarme y pues tal vez engañarme y perjudicarme. Entonces debemos de cuidar mucho esto, los derechos de copyright, debemos de protegernos y debemos de dar mensajes positivos. Lo que yo entiendo como conclusión de estos 3 mensajes que leí es que debemos de santificar nuestras redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que yo entendí por esto? Es que no porque no estemos predicando el evangelio significa que podemos ofender a alguien. No porque no estemos con un mensaje en Facebook predicando explícita y directamente el evangelio significa que podemos ofender, denigrar o que podemos fallar a los contenidos de copyright o dejar de protegernos. Es decir, que esto que se nos invita es algo que debemos de procurar siempre, que con cada mensaje, que con cada cosa que publiquemos seamos positivos, animemos, alentemos a los demás y compartamos cosas buenas que entren en sintonía con lo que nosotros creemos. No podemos en nuestro Facebook o en nuestros comentarios en otros Facebook o en otros videos estar ofendiendo, estar condenando a las personas, estar contendiendo o estar cayendo en discusiones inapropiadas. No podemos estar llevando nuestras redes sociales hacia un sentido y un día que o en un momento que queramos predicar el evangelio, entonces sí hacerlo de una manera muy diferente. Debemos de llevar nuestras redes sociales en una sola línea, en un solo entendido. Y creo yo que lo que en estos mensajes nos comparten nuestros líderes es algo correcto de cómo lo debemos de hacer. Quiero entonces con este video pues saludarlos a todos ustedes y compartirles que yo sé que esto es verdad, sé que esto es bueno, sé que esto es correcto, sé que esto puede ser un reto, sé que esto puede ser difícil para nosotros. El presidente Monson nos dijo que cada vez es más difícil que un miembro de la iglesia encaje en la sociedad de una manera en que lo que él decía explícitamente era que antes no había mucha diferencia respecto de los valores que seguía un miembro de la iglesia y los valores que seguía un miembro en la sociedad, sino que ahora hay mucha diferencia entre los valores y las cosas que aprueba la sociedad y el mundo en general y las cosas y los valores que nosotros como miembros de la iglesia tratamos y nos esforzamos por seguir atendiendo, seguir haciendo. Entonces, esto puede ser algo difícil y puede ser un reto, sin embargo, no nos podemos avergonzar y tampoco nos ha dado el Padre espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Recuerdo yo cuando asistía al Cebetis, que pues obviamente primero iba a mis clases de seminario y después ya entraba a mis clases de Cebetis, que es una prepa o bachillerato. Y entonces ahí entre mi mochila pues yo traía mis escrituras porque venía de seminario, porque siempre utilizábamos escrituras impresas, todavía no habían los dispositivos electrónicos con los que ahora también podemos llevar ahí las escrituras. Entonces a veces cuando metía, sacaba algún cuaderno en un cambio de clase o algo, mis compañeros se daban cuenta de que traía ahí un libro extra y me preguntaban qué era eso y ya les platicaba yo que tomaba unas clases muy temprano y que leíamos y les compartía un poco
de lo que yo iba aprendiendo. Y yo, sin darme cuenta, esto hizo que mis compañeros me vieran o fueran pensando un poco diferente de mí. A veces, si hacía algo malo, pues me señalaban: y eso que tú vas y estás leyendo esto y haces algo malo, y eso siempre puede traer alguna crítica. Compartir y decir lo que somos, porque no somos perfectos y nos vamos a equivocar, y en algún momento en el que nos equivoquemos podrían señalarnos injustamente y criticarnos porque asistimos a una iglesia y porque compartimos y predicamos algo y nos estamos equivocando. No somos perfectos y vamos a cometer errores, pero tampoco podemos ser cobardes y callarnos las cosas que sabemos por el miedo a que después nos equivoquemos o por el miedo a que después nos critiquen. Entonces nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible y con mucho ánimo y con mucha valentía compartir siempre todo lo que creemos. Y este es mi mensaje para todos ustedes, espero que les haya ayudado. Les agradezco que le dejen un like a este video. Los likes, los comentarios ayudan bastante. Obviamente también, si le dan compartir a este video, ayuda mucho a que estos mensajes se sigan esparciendo y teniendo más alcance en redes sociales. Hasta aquí mi video. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esto yo se los comparto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.